vamos a referirnos a la escritura coloquial o la influencia de la oralidad en Germán Rosenmacher. En los años 60 del siglo pasado, como Julio Cortázar, Silvina Ocampo y Manuel Puig, Germán Rosenmacher estuvo muy atento a la sintaxis de la oralidad, lo que llamamos la sintaxis coloquial. En su muy breve vida, Germán Rosenmacher murió a los 35 años. Publicó 2 libros de cuentos, Cabecita Negra en el año 1962 y Los Ojos del Tigre unos años más tarde, en 1968. Su narrativa alcanzó suficiente significado y la práctica de la sintaxis coloquial. Uno de los rasgos destacados de sus lecturas, que comparte con otros escritores de su generación, como Miguel Briante, Haroldo Conti y Ricardo Piglia, es el aprecio de la narrativa de Faulkner, de Hemingway, de Thomas Mann, en la novela El astillero de Juan Carlos Onetti, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, los cuentos del tucumano Juan José Hernández, el teatro de O'Neill y de Chekhov, y también los ensayos de Juan José Sebrelli. Como nos comentó su esposa, Amalia Figueirero, en un diálogo que tuvimos con ella, su viaje a Cuba en 1967 afirmó la ideología ficcionalizada en su cuento Los Ojos del Tigre. Los Ojos del Tigre es el cuento que da nombre al libro Los Ojos del Tigre. En este cuento describe el enfrentamiento que se produce en el monte entre la guerrilla, la policía y el ejército. Rosenmacher comparte con Miguel Briante muchas cosas en común. Miguel Briante, recordamos que es el autor del libro de cuentos Las hamacas voladoras. Comparte con Miguel Briante la actividad periodística y también la búsqueda de la sintaxis de la escritura coloquial. Tal es la fluidez que tienen los diálogos en Germán Rosenmacher que lo conducen a la escritura dramática, al género dramático. Tanto es así que la corrección de la novela El Caballero de Indias le llevó a descubrir en ella una obra dramática. Pero a diferencia de otros escritores de los años 60, como los que nombramos Julio Cortázar, Manuel Puig, Silvina Ocampo, Rosenmacher registra las huellas de la inmigración judía en sus cuentos más logrados, en sus cuentos más hermosos, que son Luz en la noche, de Cabecita Negra, Tristezas de una pieza de hotel y El gato dorado del libro Los Ojos del Tigre. A diferencia de estos escritores que he mencionado, Manuel Puig, Silvina Ocampo, Cortázar, las particularidades de la escritura rioplatense no solo aparecen como una necesidad estética para renovar la escritura tradicional, sino que aparecen como una militancia política, acorde con la poética del compromiso heredada del existencialismo de Jean-Paul Sartre. En cuanto a Cabecita Negra, del año 1962, su título, y su primer libro de cuentos, como hemos dicho, su título es una referencia valorativa, una referencia, podemos decir, axiológica del sector popular que, proviniendo del interior, para sentarse en la capital de nuestro país, lo hizo durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Al mismo tiempo, el título Cabecita Negra es una designación de la década del 40 y revela una connotación estilística, una connotación afectiva
e ideológica, además de ser un testimonio, por supuesto. En Los ojos del tigre se presenta como rasgo de estilo la repetición o la acumulación de verbos. Generalmente estos verbos están en número de 3 y tienen, para el estudioso Vladimir Prop, que estudió los cuentos populares rusos y escribió Morfología del cuento, tienen esta repetición tiene una filiación de origen popular y también una función rítmica, además de connotaciones afectivas y axiológicas. En el cuento Cochecito, el discurso coloquial tiene la particularidad que las pausas no se encuentran gráficamente señaladas por comas. El ritmo lo compone el emisor, que se dirige a un interlocutor hablando en forma entrecortada. Y a esto llama Gerard Genet, en su libro Figuras, la presencia ausente del destinatario. Es un elemento, diríamos, obsesivo del discurso en este cuento. Unos años después de la publicación de Los ojos del tigre, pocos años después, Germán Rosenmacher hace una declaración muy importante en diálogo que mantuvo con el periodista Néstor Tirri. Néstor Tirri publica esta entrevista unos años más tarde en su libro Realismo y Teatro Argentino. En esa entrevista, Germán Rosenmacher reconoce la responsabilidad que tuvo para su generación escribir bajo la óptica del compromiso. Es decir, escribir con la creencia errónea de que existía una literatura literaria y una literatura realista. ¿Por qué decimos esto? Porque que duró mucho, o sea, fue la fundación de toda una larga generación que creyó en este maniqueísmo. Por literatura literaria entendían aquello que representaba Borges, a Cortázar, en los años 60 y 70, y una literatura realista que se sostenía por un grupo de escritores también realistas, que se llamaban testimoniales, con una estética deliberadamente anti-imaginativa. Esta creencia, que no era particularmente de nuestro país, creó en Italia la desvalorización, o mejor dicho, la discriminación de una obra tan importante como muchos escritores, Italo Calvino entre ellos. Y así, en nuestro país, se dejó de lado la obra de Borges, de Bioy Casares, de Silvino Campo, de Mujica Lainez, creyéndola imaginativa, juzgándola excesivamente imaginativa. De modo que para hacer un balance diríamos que Germán Rosenmacher, además del valor de su escritura, reúne esta lucidez crítica que debe acompañarnos constantemente. Quería agregar que en esta colección de hipótesis y discusiones está el estudio sobre Germán Rosenmacher y Puig, los años 60, Germán Rosenmacher y Puig, que publicó el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estos cuadernos se realizaron con la dirección de David Viñas.